Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, profundizar sobre la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy vamos a hablar de un tema de interés nacional que tiene que ver con nuestra democracia, que tiene que ver con la libertad de expresión y el derecho y la posibilidad de elegir y ser electo, que están en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución de la República, para que pueda ser respetado, aunque hay varios malos hondureños que no les gusta respetar la Constitución de la República, lamentablemente. Y en ese sentido nos afectan a todo el pueblo, porque se pierde una gran cantidad de empleos en el país por esta inseguridad, no solamente jurídica que hay, sino inseguridad o lo que es un ambiente no propicio en el área política administrativa del país, que ahuyenta la inversión nacional y principalmente la inversión extranjera. E incluso se han ido varias empresas para acá cerca, El Salvador, y se han perdido una gran cantidad de empleos en el país. Eso a la vez genera que las necesidades básicas del pueblo, del hondureño, se vean afectadas, con la imposibilidad de llevar a su mesa, a su cuerpo, los alimentos, inclusive el frijol, el arroz, las tortillas, no digamos el huevo, y peor la carne. O sea, esa necesidad básica del ser humano está insatisfecha. Por lo tanto, si es difícil eso, va a ser difícil entonces adquirir una vivienda, que es otra necesidad básica. Vestuario, salud, educación, esparcimiento y diversión, y una serie más de necesidades que el cuerpo humano y el ser humano necesita cuando hay gobernantes que realmente piensen por el ciudadano de a pie. Gobernantes que piensen realmente en resolver los problemas y no estar pensando qué cosas hacer para conservar el poder sin haber hecho las cosas adecuadamente. Y no se trata de este gobierno nada más del Partido Libre, se trata de todos los gobiernos que hemos tenido desde que yo tengo uso de razón en esto, desde Suazo Córdoba hasta el día de hoy que estamos con Xiomara Castro. Las necesidades básicas del pueblo hondureño están insatisfechas. Los datos nos dicen ahí que es un 70% de pobreza y pobreza extrema. Pero yo les diré, si ustedes van a los barrios y colonias y van a los hospitales públicos, van a ver que las cosas son diferentes. Yo les aseguro que casi andamos rondando más del 80% de la ciudadanía hondureña que no puede satisfacer sus necesidades básicas gracias a las malas gestiones que se hacen y se han hecho en el país. Pero ¿por qué les he dicho este panorama? Porque el invitado que tenemos hoy es un aspirante a la presidencia de la República, de los cuales han tenido que interponer legalmente recursos porque no los han querido inscribir. Malos hondureños, traidores a la patria, personas que no piensan realmente en el país sino en sus grupos de poder. Y yo le agradezco al ingeniero Aníbal Calix, bienvenido a Unidos en Diálogo, ingeniero, candidato presidencial del Partido Salvador de Honduras. Muchas gracias por acompañarnos a Unidos en Diálogo, ingeniero. No, muchas gracias a usted, Ronnie, por invitarme a su programa, por estar aquí también con toda su audiencia. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo con su introducción, principalmente en esos puntos tan importantes que usted tocaba, de que nosotros debemos de cambiar las acciones para poder tener resultados diferentes. Pero para poder cambiar esas acciones tenemos que tener personas también diferentes. Y aquí es donde el sistema
que vamos a hablar, me imagino, durante el programa, que lo que nosotros enfrentamos es un sistema de corrupción, es un sistema que crea impunidad y es un sistema que en este momento se ha reagrupado para impedir que nuevas personas, que nuevas figuras ingresen y de esta manera entonces reducir los espacios y forzar prácticamente a la ciudadanía a que vote por ellos. Pero el problema, como usted bien lo mencionaba, es que mientras tengamos ese mismo tipo de personas, vamos a tener los mismos tipos de resultados. Ingeniero, antes de que comencemos a abordar esta temática, nos gustaría saber dónde nació usted y cómo fueron sus estudios hasta llegar a ser ingeniero. No, bueno, soy un sanpedrano, nacido aquí en la colonia Tara. Solo salí cuando salí a estudiar también. Estuve estudiando en México, en el sector obviamente de la ingeniería industrial. También realicé estudios aquí en San Pedro Sula, una parte. Y después, pues, trabajo durante 21 años en el sector maquilador. De repente llega una invitación y me involucro en el Partido Anticorrupción, salgo como diputado y ahí es como me introduzco de alguna manera casi fortuita a la política, pero fue una decisión que al final cambió mi vida, porque yo era el típico sanpedrano que me levantaba a trabajar y que pensaba que el gobierno no tenía ninguna influencia en mi vida porque yo estaba en el sector privado. Pero cuando fui diputado al Congreso Nacional me di cuenta qué tan equivocado estaba. Me di cuenta que cada una de las decisiones que se toman a nivel de gobierno, a nivel del Congreso Nacional, tiene un impacto en nuestras vidas. Obviamente, aquellos que están en el sector privado, el impacto puede ser menor, o aquellos que en determinado momento son esa parte privilegiada de nuestro país, que tiene estudios, que tiene un trabajo, pues el impacto puede ser menor. Siempre hay un impacto, pero el problema es que las decisiones cada vez, como usted bien lo mencionaba, lo que estamos haciendo es incrementando esa diferencia entre los que tienen, entre los que son esa clase privilegiada y los que no tienen, ese grupo va creciendo cada vez más. Entonces aquí es donde sí los que también hemos sido privilegiados, sí considero yo que tenemos la responsabilidad de tratar de hacer algo por cambiar esa situación. Ingeniero, aparte de todo lo que está sucediendo en el país y como candidato presidencial por el Partido Salvador de Honduras a usted, ¿ha visto antes de que fuera la convocatoria de elecciones primarias, costó que se aprobara un presupuesto? Luego lo que sucedió en las elecciones primarias, posterior a eso lo que es la inscripción de diferentes partidos políticos a los cuales prácticamente han dejado por fuera y que han tenido que interponer escritos en forma legal con los respectivos abogados para evitar ese atropello a la democracia y ese atropello a la libertad de elegir y ser electo. O sea, una rotunda violación a la Carta Magna. Y lo que se menciona de aquí al 30 de noviembre, incluso el representante del Partido Libertad y Refundación en el Consejo Electoral ha dicho que se está manejando un fraude por parte de los otros concejales. Y los otros concejales han dicho que no, pero en el ambiente político de cafetines y de reuniones se maneja todo lo contrario en relación a la preparación probable de un fraude. ¿Cómo puede usted analizar como aspirante a la presidencia todo ese panorama de aquí al 30 de noviembre, ingeniero? Bueno, es totalmente desafortunado. Es un proceso en el cual el pueblo hondureño, los contribuyentes, realmente están botando a la basura más de 4.000 millones de lempiras, porque 2.000 y algo de millones, 2.100 millones en las elecciones primarias, que es, en mi opinión, una de las mayores farsas que existen en nuestro país,
Ahí se ponen de acuerdo los dueños de los partidos y de esa manera ellos nada más ratifican las personas que ellos quieren elegir, y el proceso general, que es un pleito entre partidos, que el pleito comienza a nivel de los consejeros y después termina a nivel de las mesas. Pero como ese pleito en algún momento los partidos, el tripartidismo está acostumbrado a realizarlo, el problema en este momento y desde hace más de 4 años para ellos son los otros partidos, esos partidos emergentes que les están quitando cada vez más espacio. Y entonces desde hace más de 2 años viene una estrategia para reducir los espacios de esos partidos emergentes. Todo comienza con la reforma a la ley electoral, donde de las posiciones que hay para la Junta Receptora de Votos, de esas 5 posiciones se le aseguran las 3 primeras al tripartidismo y las otras se reparten aleatoriamente en los otros partidos. Después hubo una reforma en el Congreso Nacional sobre una ley de debates que decía que solo 3 partidos iban a entrar a debates. Y después tenemos todas las situaciones y las condiciones diferentes que los partidos que no fueron a primarias, que no son del tripartidismo, tuvieron que enfrentar. Hubieron condiciones totalmente diferentes para los partidos, para el tripartidismo y para el resto de los partidos. Nosotros tenemos, para darle un ejemplo, 5 solicitudes que se le hicieron desde hace un año sin contestar del parte del Consejo Nacional Electoral. Una de ellas, la que era más importante para nosotros, es que por favor nos dejaran saber cuál era el cronograma electoral para nuestro partido y para los otros partidos que no habían ido a primarias. Nunca se contestó. A los partidos políticos del tripartidismo se les dieron 6 meses para prepararse, a nosotros se nos dieron 2 semanas. Después ni siquiera se entregó la carga electoral, el censo electoral, el sistema para verificar si había participación de personas en elecciones primarias. Todo eso no se le entregó en el caso del PSH, mientras que todos los otros partidos sí lo tenían. Entonces aquí hemos visto una serie de acciones que desafortunadamente los 3 partidos se pusieron de acuerdo, 2 de ellos que son de oposición y que gritan a los 4 vientos que vamos hacia una dictadura tipo Venezuela, pero cuando las decisiones de dictadura tipo Venezuela les convienen, ahí se ponen de acuerdo. Entonces, este es el tipo de situaciones que nosotros sabíamos que íbamos a enfrentar, no creímos que iban a ser tampoco tan descaradas las acciones, pero al final ese es el sistema que tenemos que buscar cómo vencerlo ahorita o más adelante. Pero al final sí tenemos que, como ciudadanos, tener claro que el objetivo en nuestro país, primero, para poder tener una mejora, es reformar, no solo reformar, realmente derogar la ley electoral que tenemos en este momento y crear una nueva en el cual no esté bajo el control del tripartidismo, no esté bajo el control de ningún partido político, porque no puede ser juez y parte del mismo proceso. En este caso, ingeniero, con lo que usted acaba de decir, que se han tardado en dar respuesta, es más, no les han dado respuesta a los escritos, ¿qué esperanzas hay para que entonces en este momento les den respuesta a los escritos que presentaron recientemente por no haber sido inscritos en base a ley, sino que incluso aquí uno de nuestros invitados mencionó que cuando fueron en el momento de inscripción les decían, en una planilla, por ejemplo, le decían, esta inconsistencia con esta persona y esta persona. Les reponían esas personas y les decían, no, fíjese que nos equivocamos, que estos están buenos, los que estaban malos son estos otros. Los volvían a resanar y les volvían a decir, no, estos están buenos, los malos son estos. Entonces, ¿qué esperanzas hay realmente y quién es el que está, cree usted, detrás de todo este juego para evitar que los partidos participen libremente en una elección el próximo 30 de noviembre? Bueno, primero, la esperanza está, primero porque, bueno, uno creo que la esperanza es lo último que debe de morir en una persona. Segundo,
todas las situaciones anteriores, que aunque nosotros tuvimos problemas y obviamente todas esas situaciones en las cuales no se nos dio un trato igualitario, fueron en el Consejo Nacional Electoral. Nuestra apelación en este momento está ante el Tribunal de Justicia Electoral, que ya son jueces, ellos, que nosotros hasta el momento hemos notado un trato, un accionar mucho más profesional. Obviamente, pues estas son personas, algunos de ellos que tienen una reputación que cuidar. Entonces, lo que nosotros esperamos no es que nos ayuden, es básicamente que den su fallo en función de ley, porque nosotros hemos presentado todos los hechos y los datos y las pruebas para, de acuerdo en un fallo en ley, que sea a favor de nosotros. Después viene el Consejo Nacional Electoral, que probablemente ellos nos remitan también a que nosotros tengamos que asegurarnos que las subsanaciones que nosotros presentamos sean admitidas por el Consejo Nacional Electoral. Porque aquí quiero aclarar, mucho de lo que se ha dicho, se ha creado una narrativa de que el PSH no cumplió con los requisitos ni cuantitativos ni cualitativos. Nosotros cumplimos con todos los requisitos cuantitativos, que eran más de 14 departamentos, más de 200 municipalidades y la planilla presidencial y el Parlacén. Todo eso se cumplió. Después vino el proceso de revisión que permite subsanaciones. Nosotros presentamos, a raíz de problemas como los que usted mencionaba anteriormente, presentamos 88 escritos de subsanación que incluían 728 subsanaciones individuales para 18 departamentos y 228 municipalidades. Entonces, pero más del 40% de esas, el Consejo Nacional Electoral, algunas de las personas que tenían ahí, decidieron no incluirlas en nuestro reporte. Y por eso es que entonces tenemos nosotros la situación con las planillas. Pero en un país, en un proceso, con que medianamente usted respete la ley, el PSH estaría inscrito. Pero desafortunadamente, y esto hay algo que decirlo, porque a pesar de que yo no tengo una gran experiencia en procesos electorales estando en la institución, sí en los procesos anteriores que nosotros tuvimos algún contacto, había una gran diferencia con el accionar del Consejo Nacional Electoral. No voy a decir que era una institución perfecta, pero había un poco más de profesionalismo, principalmente en los mandos bajos y medianos. Eran personas que estaban tratando de alguna manera de hacer su labor. Obviamente después reciben algunas instrucciones, pero en esta ocasión el nivel de profesionalismo por los suelos en el Consejo Nacional Electoral, y después se notaba un pleito partidario a lo interno de la institución que bajo ninguna circunstancia le da buenos resultados. Y ahora me doy cuenta el por qué tuvimos ese desastre de elecciones primarias, y es porque realmente el Consejo Nacional Electoral es un pleito que ahí todo el mundo está velando nada más por los intereses de su partido. En relación a eso, entonces, ¿cómo podríamos esperar que el próximo 30 de noviembre haya la oportunidad de que usted esté en la papeleta electoral, que el pueblo hondureño tenga la posibilidad de decir: no me gusta el del Partido Nacional, no me gusta el del Partido Liberal y tampoco me gusta el del Partido Libertad y Refundación, voy a votar por el ingeniero Aníbal Calix? Bueno, yo considero que aquí vamos a tener nosotros que esperar, y obviamente yo se lo digo a las personas, el cambiar un país, el cambiar un sistema como el que nosotros tenemos, que ha cooptado la institucionalidad, no es una situación sencilla. Entonces no podemos rendirnos ante la primera dificultad que nosotros enfrentemos. Entonces, de una u otra manera vamos a continuar con este trabajo. Lo que esperamos nosotros es que entre el día de mañana o el día viernes el Tribunal de Justicia Electoral nos dé la apelación a favor, que nosotros tomemos esa apelación y cumplamos con lo que ellos nos mandan, y de esa manera podamos participar. Obviamente sabemos que no estamos en un país que se rige por la ley, pero sí le puedo asegurar que independientemente de cuál sea la trinchera, nosotros vamos a seguir trabajando para poder buscar la mejora del país. En ese sentido, entonces, aquí valdría la pena preguntarle más
en este preciso momento, ¿cuáles son sus pilares de un plan de gobierno para sacar de esta postración, de esta situación caótica en la que se encuentra nuestro querido país Honduras? Yo creo que en términos generales tenemos nosotros que hablar primero de la generación de riqueza para las personas. Usted tocaba un punto muy importante al inicio del programa, cuando usted hablaba sobre la educación, sobre la salud, sobre los niveles de pobreza que tenemos en nuestro país. Y nosotros, para los niveles de pobreza, obviamente tenemos que generar actividad económica, las personas tienen que llevar ese dinero a su bolsa para que le permita llevar comida a su mesa y para que le permita satisfacer esa necesidad básica que es el poder alimentarse correctamente. Las situaciones como la educación y la salud son situaciones que desde el ámbito público toman un poco más de tiempo para poderse mejorar. Hay que tomar acciones, pero si nosotros realmente queremos tener una mejora rápida, lo mejor que podemos ver es el ejemplo de las personas que tienen trabajo en este momento. Esas personas que tienen trabajo, ¿cómo satisfacen los problemas educativos que tienen para sus hijos? Se van al sector privado, obviamente hay que pagar. ¿Cómo satisfacen las situaciones del sector de salud? Se van al sector privado y ahí también utilizan. Entonces, lo primero, lo inmediato es poder poner dinero en la bolsa de las personas para que ellos puedan satisfacer algunas de las necesidades. Mientras tanto, nosotros trabajamos dentro del sector público para poderlo llevar al mismo nivel de calidad y de acceso que brinda el sector privado. Entonces aquí la generación de empleo es básica. Y aquí no podemos nosotros esperar que nosotros tengamos generación de trabajo si no tenemos seguridad jurídica e imperio de la ley. A mí me gusta citar siempre hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Es una investigación que se hizo a través de todo el mundo. Y el factor principal que determina esa investigación es que los países que salen adelante son aquellos países que viven bajo el imperio de la ley. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en eso, porque si nosotros queremos tener un sistema económico activo, debemos de tener las reglas claras, debemos de tener procesos de simplificación administrativa. Mire, yo tuve la oportunidad de estar en Estonia, de fundar una empresa en Estonia, de poder realizar todas las actividades en línea. Hace 2 semanas recibí un correo que ya el gobierno de Estonia logró realizar el último proceso administrativo que les hacía falta para poderlo hacer en línea, que era el divorcio. Era lo único que hacía falta. De ahí todo usted lo puede hacer en línea. Y obviamente nosotros sabemos que tenemos condiciones de restricciones también de acceso a Internet que se pueden solucionar rápidamente también, pero al final en la situación de la simplificación administrativa, de poder tener usted procesos en línea, es que 2 cosas, le facilitan la vida al usuario y segundo, le facilitan también la lucha contra la corrupción, porque usted evita ese contacto persona a persona que es el que genera corrupción en países como los de nosotros, donde usted, para que le muevan un expediente, para usted poder fundar su empresa, para usted poder pagar impuestos, tiene que ir a hablar con alguien y ese alguien le dice, bueno, dame a esto y yo te apuro este trámite. Todas esas situaciones las eliminaron a través de procesos tecnológicos. Entonces aquí hay situaciones las cuales nosotros debemos de integrar rápidamente. Entonces si nosotros hacemos esos procesos para generación de actividad económica, para que nosotros no estemos pensando en distribuir la riqueza que se tiene en el país, sino generar riqueza que esté mejor distribuida. Los países que salen adelante no son los que tienen ese mismo pastel. La economía de un país y la riqueza es como un pastel. Y lo que nos dice este gobierno es que el pastel se debe dividir de diferente forma. No, lo que hay que hacer es hacer crecer el pastel. Es facilitarle a las personas que puedan montar su empresa, pero que no tengan que hacer 57 pasos para poder montar una empresa. Que usted no tenga que ir a rogarle a una persona para que le dé un permiso de operación. Entonces, todo este tipo de situaciones tiene que haber un enfoque gubernamental de mejora
para poderle facilitar al emprendedor y a la persona que está tratando de levantar su empresa, porque de esa manera se solidifica de mejor manera también la economía. Y después usted realiza las acciones para el gran empresario, que esas también, esas tienen competencia internacional. Y miren, yo trabajé en el sector maquilador durante 21 años. Yo vi que esa es una situación, por eso es que a mí me extraña tanto este discurso del gobierno, que habla de exoneraciones, que habla de un montón de cosas que se pueden solucionar con un mejor control administrativo para aquellos que no lo están haciendo bien. Pero usted no puede quitarle la exoneración a alguien que le toca competir, porque aquí lo que hacemos con ese sector maquilador es producir esta camisa, producir pantalones y presentarla allá ante la empresa internacional y decirle yo te la vendo a $3. Pero si Vietnam se la vende a $2, se la van a comprar a Vietnam. ¿Y cómo Vietnam llega a $2? Porque está subsidiado, porque no paga impuestos también, porque el salario allá es más barato, porque la energía es más barata. Entonces, todas esas situaciones, si nosotros queremos competir en mercados internacionales, tenemos que competir bajo las mismas condiciones. Entonces, por eso es que a mí hay veces me parece inaudito que el gobierno tenga tanto desconocimiento, o tal vez que no quieren hacerlo, porque realmente han sido un impedimento para que la producción a gran escala se pueda desarrollar en nuestro país. En el momento en que las maquilas estuvieron aquí en Honduras trabajando a su máximo esplendor, generaban más de 250,000 empleos directos, y después venía todo lo indirecto. Pero aquí tenemos nosotros a personas con tanto desconocimiento, como una vez oí a un funcionario decir que miren Choloma, si con las exoneraciones debería ser Londres. No, Choloma, si no tuviera las exoneraciones, fuera San Antonio de Cortés, fuera Pimienta, que no tienen ni siquiera de la gente donde trabajar. Choloma creció y es el segundo municipio con más población en el departamento de Cortés, porque había generación de empleo. Si nosotros logramos hacer ese tipo de situaciones que vienen aunado también con la seguridad, no solo jurídica, sino que seguridad física, nosotros vamos a crear un entorno en el cual el hondureño se puede desarrollar. Aquí la seguridad, obviamente nosotros no somos El Salvador, geográficamente ni siquiera nos parecemos, pero algunas de las acciones sí se pueden hacer regionalmente, se pueden hacer bajo diferentes sectores para poderle brindar a la ciudadanía las oportunidades. Miren, yo creo que en este sentido uno no tiene que inventarse el agua caliente, solo que uno tiene que empezar a trabajar departamento por departamento, municipio por municipio y sector por sector. Obviamente no todo le toca al gobierno central, pero debemos de desarrollar una mejor labor en coordinación. Pero si nosotros seguimos con las mismas prácticas, que lo vimos y la verdad es que casi me daba ganas de llorar yo cuando estaba viendo esa presentación ante el Congreso Nacional, que estamos hablando de un canal interoceánico, de un tren interoceánico, que es un proyecto que si lo hacemos en 15 años vamos a tener suerte. Eso no le trae ningún tipo de solución. Y primero es una gran mentira en el sentido del tipo de proyecto. La cooperación japonesa desarrolló lo que se llama el Plan de Movilidad Regional, que de ahí sale ese proyecto. Hay 3 proyectos interoceánicos para Honduras. Y los 3, el tren interoceánico es el más caro y es el que toma más tiempo. Y ese es el que ahorita nosotros queremos andarlo publicitando bajo un esquema con que ese proyecto de ley se parece mucho a las sedes que tanto criticaron de Juan Orlando Hernández. Y entonces aquí es donde usted mira que el tipo de solución que estamos vendiendo es básicamente una situación de campaña política, de seguirle mintiendo a la población con esos proyectos y le tiran bombos y platillos, pero que al final no son realizables ni siquiera en su gobierno. Entonces, situaciones en las cuales por lo menos nosotros hemos trabajado para tener una propuesta son las situaciones que van a tener impacto inmediato. Y vamos a tener, si usted quiere cambiar un país, obviamente tiene que trabajar en frentes paralelos,
¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene acciones de corto y mediano plazo, de impacto de corto y mediano plazo, y situaciones también, por el otro lado, que son para largo plazo. Pero no podemos nosotros solo estar trabajando en una sola, porque eso no le da sostenibilidad a los proyectos. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos de la pausa vamos a profundizar un poquito más con algo que usted me dejó inquieto acá, que dijo que en Choloma se producían empleos, como en tiempo pasado. Es que en este momento ya no se están produciendo más empleos, se han perdido empleos, se han cerrado empresas. Vamos a profundizar sobre ese tema al retornar de la pausa, y también sobre esos tres aspectos que usted mencionó de la comunicación entre los dos océanos para facilitar el tránsito de productos de países que utilizan, por ejemplo, el Canal de Panamá. Pero vamos a retornar de la pausa en Unidos en Diálogo y vamos a hablar sobre esos dos temas importantes de interés para el país. Ya retornamos en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer y enterarse a profundidad de la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy estamos abordando un tema que es nacional, la generación de empleo, pero tiene que ver también internacionalmente, porque las empresas que invierten, como las maquilas, normalmente son de inversionistas extranjeros, como es el caso de los arneses de los vehículos, como es el caso de alguna vestuario que son específicamente de marcas reconocidas. ¿Cómo estamos en este momento, ingeniero, en relación a lo que se generaba empleo antes? Porque eso fue lo que nos quedó de inquietud ahí, como que antes se generaba más empleo y ahora como que la situación está un poco más difícil. ¿Cómo está esa situación, ingeniero? No, desafortunadamente está en declive. La industria maquiladora en nuestro país ha perdido muchos empleos, el país en general ha perdido competitividad, y realmente el problema mayor es que nosotros no estamos haciendo nada para cambiar esa tendencia, que puede ser una tendencia internacional en el sentido de ir apretando cada vez más los precios. Pero yo trabajaba para una compañía norteamericana que estuvo en Honduras por aproximadamente 29 años, que cerró el año pasado. Yo pude ver la diferencia que hace en una persona, en una familia, el poder tener un trabajo por más de 20 años. Yo vi personas que llegaron ahí, a Fíbaro se llamaba la compañía, aquí en Honduras, y en la internacional se llamaba General Sportswear. Ahí vi cómo personas llegaron que venían del interior del país, comenzaron a trabajar, se casaron muchos con otras personas de la misma empresa, tuvieron dinero para comprarse su casa, tuvieron hijos, sacaron a sus hijos del ciclo de la pobreza porque pusieron a estudiar a sus hijos, y ahora ya sus hijos ya no están dentro de ese ciclo. Y entonces eso yo lo pude ver ahí en micro, como el poder tener un trabajo constante por más de 20 años rompe ese ciclo de pobreza y le genera oportunidades a las personas, principalmente de estudio para sus hijos. Y obviamente sabemos que el estudio va a hacer una diferencia realmente en el tipo de vida que tiene cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Todo eso desafortunadamente se ha venido reduciendo porque Honduras, cada vez por los costos de la energía, por los diferentes problemas de la inseguridad jurídica, porque no hemos tenido un plan de nación para nosotros estar colocados e ir creciendo en el mercado, hemos perdido competitividad. El mercado internacional, principalmente de la industria de la ropa, cada vez los precios se han ido acortando, cada vez hay más competidores que le ofrecen un mejor precio. Entonces usted tiene que estar en constante renovación de todo lo que son sus costos operativos para poder ser competitivo. Tiene que estar trabajando en la capacitación de su mano de obra para poder ser lo suficientemente flexible para poder cumplir con todas esas órdenes. Entonces hay todo un proceso que nosotros desafortunadamente como país no pudimos establecerlo.
y al mismo tiempo tampoco dimos el salto de esa industria maquiladora de ropa a una industria maquiladora de tecnología en determinado momento, como países como Costa Rica sí lo hicieron, porque invirtieron también en la educación. Entonces, sí, todo está viniendo cada vez en situaciones más difíciles. Usted puede verlo en Choloma, usted puede verlo en Villanueva, y el problema no es que esas industrias están perdiendo o se están perdiendo empleos. El problema es que no tenemos ni siquiera a dónde se mueva toda esa mano de obra. Y entonces tenemos esos altos niveles de desempleo que se reflejan en la economía local. Y eso es algo que tenemos que nosotros tener un enfoque específico para poderlo mejorar. El problema es que nosotros hemos tenido un gobierno que se ha dedicado a pelear con todo el mundo. Hemos tenido funcionarios aquí que han dicho que la industria maquiladora y que todos esos empleos que habían aquí era mentira. O sea, yo se lo digo, yo considero que eso es lo peor que pudimos haber hecho nosotros contra todos esos empleos, eran las manifestaciones de estas personas, porque crean un mal ambiente para la inversión, y no estamos hablando necesariamente de la inversión extranjera. El hondureño que está acá, el hondureño que adquirió experiencia en esos sectores y que quería montar algo acá, pero mira a un ministro de Finanzas, a un ministro del Azar, satanizando la inversión. Ese es el tipo de situaciones, y para serles sincero, que desafortunadamente se dan desde la ignorancia, porque muchos de ellos lo único que han hecho es leer un libro de izquierda, pero nunca han venido aquí a Choloma, ni han visto el beneficio que tuvieron las familias teniendo un trabajo por 20 años, como yo sí lo vi. A mí no me contaron ninguna historia. Yo lo vi y yo lo experimenté también, porque yo fui beneficiado en tener por 21 años un trabajo y un ingreso constante. Ingeniero, yo lo dudo que esos muchachos hayan leído un libro en su vida. No creo yo que hayan tenido la capacidad de leer un libro en su vida esos muchachos, ni de izquierda ni de derecha, ni siquiera tal vez de esos paquines que vendían antes del Chapulín Colorado o de Capulina o de Calimán, qué sé yo. Yo creo que ni de esas cosas han leído a muchachos, más que todos cuentos de sirenas que les dicen ahí con los discursos medios torcidos. Pero ¿cree usted? Pues, y le voy a hacer una pregunta que se me ocurrió en este momento, porque no me dijo usted la cifra la cantidad de las personas que perdieron su empleo, pero ¿cree usted que esas personas, los familiares y los que tenían empleos indirectos, que vendían comida, que vendían otro transporte, van a votar por personeros de este gobierno en la próxima elección después de haber perdido su trabajo que tenían más de 10 o 15 o 20 años? Bueno, primero, la empresa en que yo laboraba, ahí se perdió, bueno, vino gradualmente perdiéndose porque se movió muy una parte de la operación a Nicaragua también, y por la diferencia en los costos operativos, que Nicaragua estaba dando una mejor oferta, pero solo ahí se perdieron más de 3,000 empleos. Hasta mi conocimiento de lo que yo pude experimentar en aquel momento, nosotros fácil hemos perdido más de 20,000 empleos en nuestro país directos. Obviamente todo esto tiene un impacto en los indirectos también. Y esas son las cifras que le estoy hablando de lo que yo tengo conocimiento, porque estaban alrededor de nosotros. Después está la parte de Villanueva, después está la parte de Puerto Cortés, que también el sector maquilador se perdió por completo. Entonces todas esas personas, yo esperaría realmente que no vuelvan a votar por este gobierno. Muchos de ellos votaron, y aquí yo lo considero que en la costa norte votaron básicamente no para poner a este gobierno, sino para sacar al anterior. Votamos para sacar a alguien, no para elegir a alguien, desafortunadamente. Y el problema es que creo que vamos a ir a la misma situación también en esta nueva elección. Pero al final yo sí considero que aquí, miren, la ciudadanía debe de entender que la manera de equilibrar el poder es mediante el voto. Y que el ciudadano debe de aprender que él jamás le debe de dar de nuevo el voto a alguien que le mintió. Nosotros no podemos tener en nuestro país
un partido que se reelija cuando le mintió a la población con su principal promesa de campaña, como fue el instalar la CICIG en nuestro país, que fue una total mentira, que no se cumplió ni se va a cumplir en este gobierno. Entonces usted no puede ir a votar por una persona que ya le mintió. Yo esperaría que seamos lo suficientemente sensatos, principalmente aquí en el departamento de Cortés y la zona que no está ligada al gobierno, todos esos sectores que tienen una independencia económica que les permite también tener una independencia ideológica. Porque yo entiendo, muchas veces la gente tiene un trabajo en el gobierno y tiene que votar para mantenerlo, pero en todos estos sectores no se debería de volver a votar por el Partido Libertad y Refundación. Ahora, hay algo que usted también acaba de mencionar, y es que se votó para sacar a alguien, y aún es más preocupante que me haya dicho que aparentemente esta próxima elección también va a ser votar para sacar a alguien y no para escoger a lo mejor que podamos tener como hondureños. Sí, es desafortunado, pero es hasta cierto punto es lo que se avisora en el país. La verdad es que, miren, y yo le digo, principalmente en el Congreso Nacional, la oferta de diputados es tan pobre de parte del tripartidismo que esa es una de las principales razones por la cual no le están dando espacio de inscripción al PSH, y es para poder evitar que otro tipo de personas o que exista una cuarta opción para poder ir a votar por los diputados. Pero en realidad, miren, yo se lo digo y se lo digo sinceramente a la población, yo jamás pensé que yo iba a poder decir que había un Congreso peor del cual que el que yo fui partícipe cuando lo dirigía el Partido Nacional, porque me pareció un Congreso que no era democrático, que las decisiones, todo era componendas bajo la mesa, que había corrupción involucrada, que había pagos también a personas, pero este Congreso es peor que eso. Yo jamás pensé que iba a poder decir esto. Y hemos llegado a ese punto. Entonces preocupa que pareciera que no hemos tocado fondo y que vamos, todavía tenemos más por irnos, por hundirnos. Tenemos que reaccionar, y tenemos que reaccionar para exigir que la clase política cambie, porque en ningún país del mundo ni en ningún lugar de la historia la clase política cambió por sí sola. Fue porque hubo una exigencia de los ciudadanos. Entonces, en este sentido, yo lo que siempre le digo y trato de hacer énfasis en cada una de mis participaciones es que el ciudadano tiene que involucrarse, y tiene que involucrarse no solo en el sentido de ir a votar, tiene que también demandar rendición de cuentas de parte de los funcionarios. Yo fui diputado al Congreso Nacional, y si a mí me llamaron en 2 ocasiones, en 4 años, algunas personas para preguntarme qué estaba haciendo, fueron muchas. Y así no se mejora este país. Uno como ciudadano debe darle el voto a alguien y después debe de estar exigiendo que le dé rendición de cuentas, que le diga qué está haciendo, que le diga cómo está votando. Al funcionario, a la presidenta, preguntarle también qué está haciendo, por qué no me ha solucionado esta situación. Todo ese tipo de cosas, las sociedades que funcionan, es porque eso sucede. Miren, si hay una cosa que ha salvado a Estados Unidos de más problemas, es que la ciudadanía todavía le exige a sus gobernadores, le exige a sus congresistas, tienen ellos una oficina donde va la ciudadanía y les pide y les demanda rendición de cuentas. Entonces hay un contacto con el cual se mantiene con cierto nivel, por lo menos, de representación correcta para con sus constituyentes, como ellos le llaman a sus representados. Eso no existe en nuestro país. Aquí en nuestro país, cuando queremos tomar una decisión, como lo fue en aquel momento, quitar la Maxi, le echamos la culpa al Congreso. Entonces, como el Congreso son 128 personas, ahí se diluye entre todas las personas y no hay un responsable al cual señalar. Entonces, todo eso el sistema lo entiende correctamente. Es por eso que el ciudadano tiene que empezar a exigirle a sus representantes. Y yo se lo digo, usted allá en Francisco Morazán, en Tegucigalpa, y yo aquí en San Pedro Sula, si nosotros le preguntamos a 100 personas que nos nombren los 20 diputados de Cortés o los 23 diputados de Francisco Morazán, yo le apuesto que el 100% de ellos no nos va a poder decir los 20 nombres, porque ni yo lo sabía antes.
pero a ese nivel estamos nosotros de desentendimiento de la ciudadanía para con sus representados. Y es por eso entonces que no tienen ellos, no sienten ellos la exigencia y no sienten la necesidad de cambiar sus malas acciones. ¿Va usted a abordar un diputado si desde que llegan ahí les asignan carros de lujo blindados con escolta para que nadie los siga, una protección? Es más, usted no puede entrar al Congreso Nacional como ciudadano. Hay unos guaruras ahí que son peores que los que están en los hospitales, incluso, que no lo dejan entrar a uno. Pero como pueblo uno no tiene derecho ni la oportunidad de ir a visitar o a reclamarle a un diputado, ni en persona, ni tampoco tienen un sistema en línea para poder enviarles correo electrónico y que éste sea manejado adecuadamente, como lo es en Estados Unidos. Y a propósito del Congreso Nacional, hoy estaban discutiendo lo que una congresista introdujo como iniciativa de ley, el abrirle la puerta a la Sisi cuando se supone, y digo yo se supone para no ser tan directo en eso, que mientras no deroguen la ley de impunidad que aprobaron, mientras no se aclare bien las elecciones de los diferentes funcionarios que tuvieron el Congreso Nacional, mientras no se derogue la impunidad a los diputados y otras cosas más que está exigiendo la Organización de Naciones Unidas para favorecer la entrada de la MASI, o de la Sisi, perdón, no va a haber, aunque aprueben un decreto en el Congreso Nacional, que aparentemente hoy era el tercer y último debate, que a saber en qué quedaron, porque en realidad eso es una mentira patológica. Como un médico le puede decir una mentira patológica e incluso un cinismo patológico en relación a lo que estamos abordando del Congreso Nacional. Eso, en mi opinión, es un insulto a la inteligencia de aquellas personas que medio entendemos cuál es el proceso también para instalar un organismo como la CICIG en nuestro país. Con respecto a lo que usted me decía, bueno, primero, apuntarle que una de las mayores decepciones que yo tengo, principalmente de Luis Redondo, que funge como presidente en este momento del Congreso, es que fuimos compañeros de bancada en el partido de anticorrupción y los dos nos quejamos de la falta de apertura de parte del en aquel momento el presidente del Congreso, el señor Mauricio Oliva, de cómo no daban participación a todas las personas, cómo la ley orgánica del Congreso Nacional no era democrática, cómo no dejaban también entrar a ciertas personas al Congreso Nacional, aunque en aquel momento, y tengo que decirlo claramente, sí podía ingresar más fácilmente a alguien al Congreso que ahora. Ahora es casi prácticamente imposible entrar al Congreso Nacional. Entonces, para mí es una decepción el ver una persona que llegó por el Partido Anticorrupción, que en determinado momento reclamamos juntos, hacer peores acciones que aquellas por las cuales nosotros reclamábamos en el Congreso. Y aquí es donde concuerdo con usted de que hasta da indicios, sin ser doctor obviamente, pero sí da indicios de una conducta patológica, de cinismo, porque al final esta situación de la CICIG también es una situación de una mentira y una farsa que la han tenido por 4 años. Mire, cuando nosotros llegamos al Congreso Nacional, el Partido Anticorrupción, dijimos ¿cómo hacemos para poder luchar contra la corrupción? Y decidimos en la bancada con Fátima hacer una unidad anticorrupción, le llamamos en aquel momento. Y la verdad es que nadie se quiso apuntar, solo yo me quedé ahí. Y yo hice la investigación de cuál era lo que estábamos enfrentando como corrupción y empecé a ver cómo las mismas acciones, independientemente del gobierno, se repetían, acciones de corrupción. Y también hice una investigación con lo que estaba pasando ahí en Guatemala que se llamaba La Línea, una investigación que estaban haciendo que era exactamente lo mismo que sucedía en el Seguro Social aquí en Honduras. Y por eso es que nosotros nos damos cuenta que estamos frente a un sistema. Entonces había que buscar una solución sistémica al problema que nosotros tenemos de corrupción y de impunidad.
Y de ahí es donde nosotros investigamos también la propuesta CICIG. En Guatemala se formó por otras razones, pero que terminó investigando casos de anticorrupción. Y entonces, por eso yo redacté la propuesta que le dimos a Salvador para que la leyera en el aeropuerto, que era la propuesta de solicitud de CICIG. Y es porque nosotros pudimos determinar que nosotros tenemos un sistema que actúa por encima de los gobiernos, no importa, así como tuvimos ahorita que cambiamos de gobierno, pero las mismas acciones corruptas siguen sucediendo. Entonces usted tiene que tener algo que ataque ese sistema, que tenga la independencia suficiente para poder dañar o por lo menos golpear el sistema. Eso tiene que ser algo externo. Por eso es la propuesta de CICIG, por eso es la propuesta también de ley de colaboración eficaz, porque eso lo que hace es que desde lo interno entonces empieza a bombardear un poco el sistema. Pero el sistema corrupto de nuestro país conoce bien esas cosas. Por eso es que sacaron la Maxi y por eso es que ahorita también no se ha instalado ni se va a instalar la CICIG con este gobierno. Miren, cuando nosotros trabajamos en función de traer la Maxi al país, lo primero que ellos pedían y que lo pide también la ONU es independencia. Y hay tres elementos que ellos nombran de independencia. La primera es independencia en el financiamiento. Que no sea el gobierno el que les dé el dinero, porque si no, el gobierno en el momento que no le guste algo, les quita el dinero y ahí les para la operación. Segundo es la independencia en quiénes son los que integran la misión. Y tercero es la independencia en decidir qué casos son los que se investigan. Eso es lo que pedía la OEA en aquel momento, es lo que pide la ONU aquí para instalar la CICIG. ¿Qué fue lo que hizo este gobierno? Mediante el decreto, si mal no recuerdo, creo que era el 002-2022, los primeros que aprobó el Congreso, aprobó ese proyecto de ley de la joven Zelaya, la diputada Zelaya del Partido de Libertad y Refundación, en la cual ellos decían que el gobierno iba a financiar a la CICIG, que el gobierno iba a aprobar quiénes eran los integrantes de la CICIG y le daba un menú de todos los delitos que iban a tener ellos autorización para poder investigar. ¿Qué era eso? Quitarle la independencia. Entonces, obviamente, la ONU no va a venir a instalar nada bajo esas condiciones. Mientras esas condiciones estén ahí, nunca se va a tener una CICIG en nuestro país. Bueno, el decreto que estaban aprobando hoy establecía, o establece, si lo aprobaron así, que quienes autorizan el nombramiento de los que van a formar parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción es por parte de la Presidencia de la República, perdón, mejor dicho, del Ministerio Público. O sea, eso es lo que está plasmado en esa ley, que es el fiscal general el que va a decir este sí, este no, este sí, este no. Y eso, como dice usted, no lo acepta la ONU. Jamás lo va a aceptar la ONU, jamás lo va a aceptar la OEA. Y miren, y aquí nosotros estuvimos al lado del que fue el vocero después del el doctor Jiménez, cuando estaba toda esa situación, que esa fue la principal condición que estableció también la OEA. Y entonces lo que hizo en aquel momento el gobierno es buscar una persona internacional, que era un señor mexicano apellido Domínguez, el cual ellos iban a poder controlar, y ya tenían un trato. Entonces por eso fue que nosotros nos movimos a Washington para tratar de evitar que se diera el nombramiento de esa persona. Y se logró afortunadamente que fuera el señor Jiménez. Pero ahí vimos nosotros cuáles eran las condiciones que se establecían. Y en aquel momento el gobierno del señor Hernández, ellos se dieron cuenta que no iban a poder cambiarlo, pero entonces trataron de otra manera de poder controlar a la misión y no se logró. Entonces estos lo que hicieron fue que aprendieron de esa situación y mejor decidieron no instalarle en el país para no correr riesgos. ¿Cree usted que este gobierno tiene temor ante una comisión anticorrupción internacional, así como la MASI, porque ellos se dicen que no han cometido ningún acto de corrupción? ¿Cuál es el miedo entonces? Sí hay un temor, porque obviamente hay situaciones en las cuales han estado involucrados anteriormente,
y porque en este momento también hay un montón de actos de corrupción. Miren, la corrupción en nuestro país se ha mantenido. Lo que cambió al principio eran los montos de la corrupción. Como no habían tanta experiencia, como no sabían cuánto cobrar de coimas, entonces no eran tan altos los montos que se establecían. Y eso se mira claramente cuando usted analiza los números de la cantidad de licitaciones que realizaba el Estado. Como en los primeros 2 años, como no había la experiencia, los niveles de ejecución del presupuesto estaban malísimos. Ahora ya agarraron un poquito de experiencia y usted mira licitaciones tras licitaciones. Todas esas licitaciones, la mayoría de ellas van viciadas. Aquí andan personeros del gobierno central buscando alquilar casas para realizar campañas políticas, hacer los centros de operación con dinero del gobierno. O sea, hay un montón de situaciones que usted puede ver cómo ya adquirieron la experiencia, entonces ya están levantándose los mayores actos de corrupción o mayores actos de corrupción. Y mire, usted, el otro día estábamos con unas personas del sector eléctrico analizando ciertas estadísticas y vimos nosotros cómo al principio de este gobierno las pérdidas no técnicas, que es prácticamente situaciones de cobro o de robo de energía, cómo bajaron. Pero también ya hemos visto cómo ya se levantaron. ¿Y qué fue lo que sucedió? Las personas que andaban revisando en las casas y que hacían los reportes y todo, se dieron cuenta que ellos podían cobrar. Se dieron cuenta que si encontraban a alguien robando energía, le podían decir, hey, mira, ve, dame tanto, y yo te lo dejo así. Entonces ahora, ahí van los niveles otra vez para arriba, porque no se han tomado los controles necesarios. Mientras usted no tome los controles necesarios en los procesos del Estado, más temprano que tarde, la corrupción va a cooptar a las personas, porque no existe ningún medio para poder controlarlo. Ingeniero, sus palabras finales. Ya estamos llegando al final del programa y para mí es un honor haber contado con su presencia en Unidos en Diálogo. No, realmente el honor es mío. Primero, agradecerle por la oportunidad y decirle a la ciudadanía que si nosotros queremos tener acciones diferentes, tenemos que tener personas diferentes y debemos de involucrarnos. Debemos de involucrarnos no solo, como le mencionaba al principio, no solo a votar, sino que a exigir un cambio. La persona por la cual nosotros votemos en las próximas elecciones debe de tener el compromiso, primero, de cambiar la ley electoral. Segundo, de cambiar la ley orgánica del Congreso Nacional. Y tercero, combatir la corrupción. Porque aquí existen muchos problemas, eso debemos de tenerlo claro. Pero mientras tengamos los niveles de corrupción que tenemos nosotros transversalmente sobre todas las actividades del gobierno, no vamos a poder salir adelante. Entonces necesitamos colocar nosotros en el gobierno a personas limpias, pero también competentes. Porque este país no solo va a salir adelante con buenas intenciones, debemos de tener gente con experiencia, gente capaz, pero gente que actúe con ética principalmente. Así que le agradezco mucho, que Dios lo bendiga a usted y a todo Honduras y que obviamente a pesar de todos los problemas que tenemos, hay que seguir luchando. Porque como decía Marco Aurelio, el impedimento a la acción debe ser nuestra acción. Y si la clase política en este momento no está dando resultados, bueno, lo que hay que hacer es cambiar esa clase política. Muchas gracias, ingeniero. Ahora yo le voy a manifestar a usted lo que significa para nosotros Unidos en Diálogo. Porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.